Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a nuestro querido amigo, el economista y candidato PhD, a doctor José Lo Andrade. Él estaría haciendo su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, es economista o máster en Economía por la Escuela Austriaca, egresado en Economía y Dirección de Empresas del ESPOL y es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. También estamos hoy con Juan Carlos Díaz Granados, que nos acompaña en el panel. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, director Giovanni Ginata. Siempre es un gusto estar en este panel. También una bienvenida nuevamente a José Lo Andrade, una bienvenida a ustedes que nos acompañan diariamente y gracias por su fidelidad. Y la primera consulta a José Lo Andrade es, ¿qué pasó con las 4 preguntas en las cuales ganó el no? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Te comento que cerca de las 7 de la noche, el día domingo, yo todavía no había prendido los noticieros, no había visto los medios de comunicación. Asumía que el sí había ganado, no con un margen amplio, pero asumía que el sí había ganado y en eso empiezo a monitorear las redes y los distintos medios de comunicación y para mí fue una sorpresa. Ok, igual. Eso en principio, ¿no? Pero luego queda la lectura de qué fue lo que sucedió el día domingo, a pesar de que tal vez en este entorno, tal vez en el entorno de la gente que hace opinión, haya habido cierta confluencia hacia es necesario hacer determinados cambios en el país en orden a ponerlo en marcha. Allá afuera hay algo que está sucediendo y que nosotros no hemos alcanzado a valorar. Ahora, en primera instancia, yo te diría que observo las primeras grietas comunicacionales del gobierno, porque a mi entender el gobierno había comunicado lo suficientemente bien como para, a pesar de haber, digamos, recibido un apagones de 14 horas, haber ganado con una contundencia importante en el último proceso electoral. Ya, a pesar de no tener resultados importantes en materia de seguridad, se proyectaba como que estaba combatiendo el crimen de forma, digamos, medianamente adecuada. Entonces, en esta lectura de me parece que estaba comunicando bien, ahora observo que hay un grupo importante de la población a la que no le ha sabido comunicar lo que necesitaba comunicar en este momento. Es verdad, muchos dicen no ha habido una especie de vocería adecuada. La verdad, yo no sé quién era el vocero del gobierno en torno a la consulta popular. Y te digo, no es que sigo a rajatabla todos los medios de comunicación o aquellos que hacen opinión política, pero sin embargo estoy dentro digamos, del mundo de la opinión, observando muchas cosas, y a pesar de eso no me quedaba claro quién era el vocero del gobierno o los voceros del gobierno que estaban liderando la campaña a favor del sí. No quedaba claro, y esto tal vez es una gran debilidad, para qué se buscaba la constituyente. Y te digo, el día de hoy, conversando con un amigo en el gimnasio en la mañana, él me decía, mira, José, yo le preguntaba a la gente con la que me topé, y lo cierto es que yo creo que el presidente se equivocó al no decir cuáles eran aquellas reformas que iba a poner más adelante, ¿no? Para mí esto tenía un sentido práctico, un sentido estratégico, que ahora me parece se revela equivocado. Y algunas que anticipó confundieron, como el tema del IES. Por supuesto, o sea, aquí hay unos temas delicados. Vamos a empezar por lo que dije para ir a lo que tú dices, Giovanni. Mira, en primera instancia, no es conveniente mostrar todas las cartas, porque cuando las muestras, los grupos de presión anticipan por dónde van a venir los tiros. Fíjate que precisamente al presidente le fue bien en el tema de los subsidios, porque no anticipó que se venía una eliminación de subsidios del diésel. Simplemente se declaró, ahora se eliminan los subsidios, tenemos un plan, hemos hablado con los actores involucrados y a la vuelta de la esquina, digamos, ganó un tiempo precioso que logró hacer que el día de hoy estemos con la eliminación del subsidio del diésel, lo cual es bastante correcto y es uno de los más grandes aciertos del gobierno. Ahora bien, bajo esa misma lógica, no es conveniente revelar las cartas para que el otro jugador o los distintos jugadores anticipen tus movimientos. Pero el presidente hizo mal en revelar, si quieres, que estábamos jugando cartas. Es decir, él no debió haber dicho, ya les diré
cuáles son las reformas, porque generó una suerte de incertidumbre y en cierto modo, mirado ya hoy, dio papaya. ¿Por qué dio papaya? Porque le dicen, mira, no quiere decir de qué se trata, la verdad es que se convierte esto en un cheque en blanco porque no termina de mostrar cuál es el panorama, y con las dificultades que esto tenía, tal vez en ese sentido, era mucho más conveniente decir, en el Ecuador hay cambios que son necesarios hacer, la Constitución nos va a facultar para ello. Y vamos a discutirlo. Y vamos a irlo discutiendo y vamos a producirlo juntos, vamos a caminar por ese sendero juntos, vamos a discutir las diversas propuestas, vamos a recoger propuestas, más allá de que es natural que ellos tengan las suyas. Pero me parece que se equivocaron al decir, mira, yo tengo unas cartas que no te voy a mostrar, generando el mismo efecto que, digamos, de resistencia, que se hubiese planteado mostrándolas de entrada. O sea, él no tenía que decir, mira, se trata de que tenemos unas reformas que no les voy a anticipar precisamente para que ustedes no tengan resistencia, porque jugó mal. Ahora, me parece que jugó mal. ¿Cuál es el mensaje entonces? Es decir, porque sí conversábamos aquí en RTP el domingo con Giovanni y también con David Rodríguez y María Fernanda Perrone. Por un lado, muchos no nos anticipábamos un resultado de este tipo, Ajá. más allá de que considerábamos que era adecuada la propuesta del gobierno, y por eso pensábamos que el sí iba a ganar. Pero por otro lado, no gana ni siquiera la reducción del número de asambleístas, que para mí era un sí natural, me explico, es decir, una institución con poca credibilidad en el Ecuador, por costumbre ya. Así es. Y ni siquiera esa gana. Entonces, si es un mensaje, ¿cuál es el mensaje? Mira, yo creo, a partir de lo del día domingo, que un poco la lección es, no vayamos a consultas. Porque sin querer queriendo, el presidente organizó a todos los distintos intereses existentes para estar en contra de algo. Es decir, supongamos que en el pasado, el presidente hubiese ido por una reforma laboral, se hubiese enfrentado a la resistencia natural de la reforma laboral, pero era una resistencia a la vez, más allá que dentro del sector del mercado laboral hay grupos que van a hacer resistencia. Pero en este caso les dijo en cierto modo a todos, mira, podemos ir por el IES. Entonces los grupos relacionados al IES dijeron, tenemos que oponernos. Les dijo a los políticos, vamos a ir por la política. ¿Por qué? Porque los que hacen política se dedican a esto. Ya, de eso viven. Tienen, digamos, una visión de futuro en la que ellos están involucrados en política. Y de repente les estás diciendo, mira, por ejemplo, en Guayaquil tenemos 3 circunscripciones, cada una tiene 5 candidatos, y ahora vas a tener tal vez una por circunscripción. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú sigas participando en política bajo ese esquema? Pues se reducen un montón. ¿Ya? Le estás diciendo a grupitos políticos que hacen campaña de vez en cuando, ¿sabes qué? Ustedes van a desaparecer. Les estás diciendo, no van a haber fondos partidarios para mantener la política, entre comillas, durante este tiempo. Entonces organizas, sin querer queriendo, a todos los interesados en política para que estén en contra de lo que estás proponiendo. Le estás diciendo al sector de telecomunicaciones o al sector de minería o al sector de eléctrico, vamos a eliminar la idea de sectores estratégicos. Entonces le estás diciendo a todos esos sectores, armen su resistencia. Entonces, sin querer queriendo, terminaste por preguntar en sentido amplio, vamos a una constituyente donde lo podemos tocar todo, organizando a todos los sectores para que se pongan en contra. José, ahí hay algunos comentarios que se ven en periódicos, en medios y en redes con respecto a lo que pasó o lo que está atrás de lo que pasó. Por ejemplo, El Universo tiene en su título principal, especialistas, 2 puntos, victoria del no es por malestar más que por una ruptura con Noboa. No sé cómo interpretas tú ese título, porque ahora hay una de las teorías es, no hay una ruptura con el presidente, o sea, no es que no quiero al presidente, pero sí no te quiero decir que sí a todo, tengo cierto malestar y no te doy un cheque en blanco. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que hay de todo. La pregunta es, ¿cuál de las variables que vayamos mencionando a lo largo de esta conversación es la que más peso tiene? Por ejemplo, yo sí creo que hay un grupo de la población
que habiendo votado por él, ahora votó que no. Y eso está clarísimo. El 55% de la gente lo respaldó en la última elección y sin embargo hoy tiene, por decir así un número, 40. Entonces 15% de esa gente que se sumó a respaldarlo, en esta ocasión no lo apoyó, lo cual no necesariamente quiere decir que siempre va a dejar de apoyarlo. Simplemente pero, a este tipo de propuestas no la convenció. Pero ahí viene la lógica de lo macro a lo micro, digamos. Yo creo, y hablando con alguna gente, que si uno ve lo macro, hay muchas cosas que él sí ha venido poco a poco poniendo orden en la macroeconomía, en los acuerdos con el fondo, que aunque a la gente no le guste, la palabra fondo monetario, pues ha ido poniendo cierto orden en la parte fiscal, pero todavía hay un camino largo por avanzar. Pero lo cierto, y hablaba con un amigo lojano, y Loja ha sido una provincia que votó por él, y que en las dos elecciones también votó a favor de Guillermo Lasso, y dicen, bueno, la gente votó por él, pero la gente ahora dice que no, en lo micro no está viendo resultados, no hay obras en la provincia, no nos llega ninguna obra, nos sentimos abandonados, y ese es parte del 15% que se viró. Yo te diría que sí. A ver, mira, sigamos por partes, ¿no? Porque hay muchas cosas que creo yo terminan explicando esto, y a la larga la suma de todos estos factores terminan explicando lo que sucedió el domingo. Hay un buen porcentaje de personas que, estando en contra del socialismo del siglo XXI, estando en contra de Rafael Correa, el prófugo de la justicia, que estando conscientes de que es necesario hacer cambios en el Ecuador, no creyeron en la propuesta. Y no creyeron en la propuesta, y ahí de nuevo se abren aristas. Digamos, una puede ser mira, la verdad es que me genera sospechas importantes la actitud del presidente. Su comportamiento me da para creer que en esta constituyente, lejos de dimensionar adecuadamente los poderes del Estado, él va a convertirse en alguien que concentre más los poderes en él. Es una duda razonable. Otros que sostengan... De la discusión en la Asamblea. Sí, pero te digo, pero lo que pasa es que no necesitas ver toda la película para hacerte una idea y tomar una decisión equivocada o no. Ya. El otro detalle es que tú digas, mira, el presidente tenía toda oportunidad de realizar los cambios que el país necesita sin necesidad de ir a la constituyente. Yo creo que esto es una perdedera de tiempo y la verdad es que no hay garantías de que el proceso constituyente nos genere un Ecuador diferente. Digamos que también considero que es valedera esa opción, ¿ya? Porque incluso si nosotros tenemos réplicas del Congreso actual, la verdad es que decepciona y que tú no esperas muchas cosas de una constituyente, aunque sigo sosteniendo que esa constituyente hubiese dado lugar a una constitución, por mala que sea, mejor que la que tenemos. Ok, está otra gente que también, es parte del desgaste natural de la política. O sea, que dicen, ¿sabes qué? Yo voté por él, me caía bien, ahora no me cae bien. Y ahora no me cae bien por distintas razones. No sé, tal vez porque no termino de ver resultados. Pero vamos a lo más importante, ¿ya? Y es lo que creo diferencia al 40% de la población que votó sí, del 60% que grosso modo votó no, ¿ya? Y es que mira, ese 40%, creo yo, en general, obviamente esto es una hipótesis, general con sus defectos de detalle, es la que tiene el trabajo. Es la que grosso modo tiene un tema de IES, o que en términos de salud o cobertura, o que tiene algún tipo de seguro privado. Es aquella que medianamente, con dificultades, con todas las que tenemos cada vez que nos levantamos, que también detestamos el tráfico y todo eso, va saliendo adelante, y la que teme a la inseguridad en el país. Pero del otro lado... Pero es una minoría, ¿no? Exactamente. Pero del otro lado están los verdaderos beneficiarios o víctimas de un gobierno que no ha solucionado estos problemas. Y ya voy, tranquilo, porque no quiero darle duro al gobierno, quiero expresar lo que siento y que creo que pasó. Y es que en ese otro lado están aquellos que no tienen trabajo, están aquellos que también tienen problemas de inseguridad, pero están aquellos que a la hora de tener un enfermo en casa tienen que vérselas con el Ministerio de Salud Pública y con los problemas que eso tiene. Dios nos libre a todos los que estamos y que nos están escuchando de caer en esa situación.
Y ojalá en algún momento el Ministerio de Salud Pública y el Estado ecuatoriano tenga un mejor sistema para hacerle frente a las necesidades de los ecuatorianos. Pero todos sabemos que para lograr hacerle frente a esos problemas necesitamos hacer reformas en lo económico y reformas importantes en el país. Pero mientras no las hagamos, seremos víctimas de eso. Pero bueno, entonces yo lo que te digo es que del lado de acá, el problema, del lado del 40%, el problema de los ecuatorianos es, sí, la inseguridad, porque medianamente tienes un ingreso. Porque medianamente has resuelto el problema. O sea, no tienes problemas de salud. Si los tienes, por ahí vas Pero vas ahí también jugándola. quiero hacer una pausa. Ajá. Es decir, la inseguridad es la principal preocupación de todos los ecuatorianos. Exacto. Habría Entonces, que ver- depende, ok. me explico. El Sí. que tiene empleo y de pronto vive en un barrio Lo que pasa es con que más para seguridad está ellos- bien, pero Sí. el otro que no tiene empleo lo extorsionan todos los días para poder ingresar y egresar de Yo Yo te su, diría de que su sí barrio. y no. Mira, yo creería que aquellos que viven en los barrios más pobres de Guayaquil o del país ya están acostumbrados a ese nivel de crisis, a ese problema. O sea, No sé. No creo. digo, Si no te tocan la digo- puerta todos los Ya. domingos a cobrarte Por eso, la vamos extorsión, por partes, no es por agradable. eso te dije sí, no. En parte, cualquiera que vaya por cualquier barrio marginal del Ecuador sabe que hay problemas de inseguridad. El problema para el otro 40% es que eso es nuevo. O sea, es un problema de los ecuatorianos de los últimos 5 o 10 años. Digamos 5 para poner más redondo. A todo el mundo ahora anda asustado del lado de acá. Y ojo, no quiero decir que ellos son una cosa y nosotros somos Del otra. lado de acá es el empleo. Digo, del lado de los que tienen trabajo, los que más o menos han resuelto algunos Empleo problemas. adecuado. Ya, pero del otro lado, ellos tienen problemas. Y ojo, y no a todos les tocan la puerta. Por una sencilla razón, es imposible hacerlo. Segundo, porque no todos ellos tienen negocios. O sea, la mayor parte de esa gente no tiene ningún empleo, trabaja en relación de dependencia informal, entonces no son precisamente el sujeto al que vayas tú a vacunar de forma diaria. Yo sí creo que son Viven. bastante eficientes. ¿Ah? Ya. El otro día me contaron Ajá. en Durán una señora que yo conozco que está vendiendo su casa porque se quiere salir de Durán Ajá. y que ha vivido toda su vida, pero en las circunstancias actuales. Y complicado vender en Durán, ¿no? Imagínate, primero Por complicado, supuesto. pero ya le tocaron la puerta a los extorsionadores y le dijeron, Ajá. a ver, ¿en cuánto estás vendiendo tu casa? Bueno, yo estoy vendiendo mi casa, digamos, en 20. Ya, 10 es de nosotros. O sea que encima que es difícil vender, Ajá. ya le cobraron la mitad del precio Claro. de Eso es venta. de loco. Ok, Pero ok, eso es una vaina vamos. de película de terror. O sea, Pero, Ese es- pero a ese- eso es lo que voy. O sea, son bastante eficientes. No solo los de los negocios, Bueno, es a pero, todo el mundo. solo te hago un comentario porque el tema es aún más crítico. En algunos, no sé si en Durán, pero en casos de la vida real que yo conozco, en barrios peligrosos de Guayaquil, si llegas a un extremo donde no puedes vender, donde no puedes vivir y ya decides botarte al abismo y largarte, ya como un éxodo, digamos, una migración del lugar, las bandas se apoderan de tu casa. Claro. Y además hay testimonios de que misteriosamente, no sé cómo lo hacen, están transfiriendo sin la firma del propietario, aparece en la transferencia del dominio a nombre de alguien de Es la decir, banda. eficientes O sea, son. eficientes son. Bueno. O sea, esto parece, Ok. esto refleja por una inseguridad terrible, ¿no? Asumamos que tienen toda la razón. Pero ese es el único problema que el gobierno nacional decía iba a abordar. El problema de la inseguridad. No había una campaña de esto va a resolver los problemas económicos. Él decía, este es el instrumento que me va a permitir a mí enfrentar con dureza, con firmeza y de forma adecuada el tema de la inseguridad. Y ojo, de hecho, por estar mirando lo que ha pasado en estos últimos días, me puse a mirar las preguntas de la última consulta. Y todas apuntaban, grosso modo, a temas de seguridad. Claro, pero Entonces, ¿cómo- alguien cómo- podría cómo decir, entiendes mira, que digas que no entonces? Si es tu principal Ya. preocupación y el Ya. presidente te quiere Es pedir que herramientas para... Lo que te estoy diciendo es que no había desacuerdo en que hay que hacer algo por la seguridad en términos generales. Pero al otro 60% tenías que decirle, brother, ¿qué vas a hacer con el empleo? ¿Qué vas a hacer con la economía? O sea, no hubo una respuesta económica para aquellos que, de paso, tras que viven la inseguridad que todos podemos estar viviendo, no les decías, mira, esto es lo que va a cambiar tu estándar de vida, esto es lo que te va a generar más oportunidades, esta es la economía que se va a reactivar a través de estos mecanismos. Entonces, sea que hubiese ayudado, que seguramente hubiese ayudado ir a una constituyente y haber votado sí a las 4 preguntas que ya vimos, lo cierto es que no se logró transmitir adecuadamente, que también tenía o ayudaba a solucionar esos otros problemas que tiene la ciudadanía. Una pregunta que se las hago a los dos. ¿Qué tanto creen ustedes que pesó
en el resultado del domingo el hecho de lo que sucedió con la eliminación del diésel y con el paro. O sea, esos acontecimientos que son recientes y todo este tabú mental que el ecuatoriano tiene con respecto al diésel, a los subsidios, a los combustibles y demás, y que gracias a Dios lo han logrado hacer, porque esto es una tarea pendiente histórica que no podía seguir alargándose más. ¿Qué tanto pesó en el resultado del domingo? Yo creo que no pesó. Es decir, yo estoy viendo cómo Trump está retrocediendo en el tema de los aranceles, porque hay una inflación importante en los productos importados por Estados Unidos. Que son muchos. Entonces está retrocediendo no porque, me explico, porque realmente tal vez crea eso ahí, sino porque ha generado la inflación que te genera cuando pones aranceles, que aquí lo hemos vivido infinidad de veces. Entonces, pero a lo que voy es, aquí, después de que ocurrió la focalización de los subsidios, del diésel en particular, no es que subió la inflación. Es decir, si subió fue recontra marginal, imperceptible. En Estados Unidos se han subido los productos, la naranja, el café, todo subió. A ver, yo sí quisiera, y no tiene que ver con el tema, hacer una especie de precisión con respecto a lo que tú acabas de decir. Mira, cuando el gobierno de Donald Trump comenzó a elevar los aranceles de todas las economías del mundo, automáticamente encareció los productos que tiene en el mercado norteamericano, lógicamente porque los está importando de alguna manera más caros. Pero eso no se conoce como inflación. Eso lo que hace o lo que provoca es un salto en el nivel de precios, originado por una mala política. Inflación es lo que sucede cuando hay emisión inorgánica de dinero. Cuando el Banco Central norteamericano o cualquier otro banco central emite dinero que no tiene respaldo. Entonces, por un motivo monetario enteramente, hay más dinero del que debería haber en el mercado, de tal manera que tienen que reconfigurarse los precios en relación a la cantidad de físico, de bienes o servicios que existen. Entonces lo que cambia es la proporción, pero esa es una proporción ajena a la realidad y por lo tanto distorsiona los precios relativos a la economía y termina generando todas las distorsiones del mundo. En este caso es una mala medida que eleva los precios por una ocasión, pero es que no lo sube todos los días. O sea, si tú el día de mañana ajustas el precio... O sea, es una inflación, pero es de una sola vez, pues es un brinco. Es un salto en el nivel de precio. ¿Estamos hablando de Ecuador o de está hablando de Estados Unidos? De Estados Unidos, incluso acá, pero ya voy para allá. O sea, cuando supongamos que la economía norteamericana, para ponerlo grosso modo sencillísimo, elevó en promedio en 10% los aranceles de todas las economías del mundo, pues va a tener un salto en el nivel de precios allá. Y una vez hecho el ajuste, no es que al mes siguiente vuelve a tener otro salto, y no es que después... Pero sí altera la cifra entonces, anual de inflación. Lo que genera es un impacto en el indicador que recoge la tasa de inflación, pero no es inflación propiamente dicha. El indicador recoge esta variación en el nivel de precios, pero nada más. O sea, una vez, listo. Si quieres 2 veces hasta que termines de ajustar las cosas, como se vayan ajustando, pero al final no es sostenido. Pero crea descontento. No, genera un problema. Y te sube la cuenta. Genera un problemón, pero hay un problemón que es... Hay 2 tipos de problemas cuando tú tienes lo que acabamos de mencionar. Y de hecho, o sea, sucede después de las elecciones en las que ganan los demócratas. Ajá. Entonces ahí se ponen a pensar, y lo mismo nos han puesto a pensar aquí en Ecuador, pues es que ese es el motivo de la conversación. Bueno, a ver... O sea, te tengo que cortar porque tenemos que hacer un corte. Dale. Vamos a un corte y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista José Luis Andrade, quien dirige el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y hemos venido hablando sobre los resultados de la consulta del día domingo. Yo te quería hacer una pregunta que te lo comentaba en el corte con respecto a lo que pueda opinar o celebrar en las otras facciones políticas. Y hoy en día realmente estamos en un mundo bastante bipolar porque está el gran grupo de asambleístas vinculados con el gobierno actual, el gran grupo de RC y de ahí una pequeña minoría. RC ha salido a celebrar, a bailar, se lo veía muy triunfal el día domingo,
pero también hay voces de algunos comentaristas y expertos que dicen que en el fondo del corazón de ellos, especialmente del líder, el expresidente Correa, sí querían ir a la constituyente para pretender fortalecerse, pretender tener otra vez más presencia en medios y de repente meter su grano de arena importante en esa nueva constitución. Sin querer olvidar esta explicación que estaba haciendo entre qué pasa cuando suben los aranceles y cuando se emite dinero que genera inflación, cosa que responde en un momento, quédense ahí escuchando, sobre todo para aquellos que estaban escuchando la conversación antes de comerciales, y ya vuelvo a ello. Yo recuerdo haber conversado con Jorge Ortiz, periodista ecuatoriano que todos conocemos. Correcto. Y Jorge Ortiz decía que lo peor que podíamos hacer los ecuatorianos era convocar a una asamblea constituyente porque le dábamos vida precisamente al correísmo que había sido golpeado en las últimas elecciones presidenciales, sin ninguna duda, ¿ya? Y que de alguna forma era como invocarlos, ¿ya? Traerlos de ultratumba y darles espacio para que estén en los micrófonos, para que estén en las pantallas y para que tengan una especie de causa que los una cuando naturalmente deberían estar dispersos y bajo las rocas. En este sentido, sí, este tiempo ha sido una especie de tiempo de libre en que se les ha dado algo de oxígeno. Ya, el hecho de que ya no haya constituyente también les quita protagonismo, estoy de acuerdo. Y claro, en medio de todo esto, aunque a ellos creo en el largo plazo, mediano y largo plazo, no les convenía, mejor dicho, les convenía ir a una asamblea constituyente para tener el protagonismo del que estamos hablando, hoy pues no les queda más que decir que poco y más han sido los artífices del no. Y no es cierto. Y no es cierto, porque sí, vamos a ponerlo así, hay gente que está equivocada, hay gente que está confundida, hay gente que lo sigue, hay gente que es parte de la corrupción de este país que votó no. O sea, es indiscutible. Yo no creo que todos aquellos que hayan votado que no son necesariamente tontos o son necesariamente corruptos o son parte... Yo diría que la mayoría no es. Ya, la mayoría fue reflexionado. No. Desde luego que no, pero hay un porcentaje, desconocemos el porcentaje que es parte de eso. Ya, o sea que por ignorancia económica, porque le han lavado el cerebro, porque cree que Rafael Correa es un santo que debería estar en los altares junto al resto de la Revolución Ciudadana, o gente que trabaja con ellos, porque la verdad es que esta gente está metida en todo lo que hay de corrupto en este país. Voto que no por intereses. Por otra parte, ya te digo, por ignorancia económica, por despiste. Hoy día mismo, con lo que te decía, conversaba un amigo con otras personas en la mañana. Cuando él les preguntaba a aquellos que habían votado que no, les digo, bueno, pero ¿por qué votaste no? Te voy a decir la verdad, no sé. Voté que no porque en mi familia todos decían que no. ¿Y por qué decían que no? Es porque las cosas no andan bien. Pero no era propiamente un rechazo así directo al presidente, sino que en la economía no terminan de cambiar las cosas. Por eso dice el malestar que dice el universo. Perfecto. Ahora, antes de ir al tema del salto de precio y toda esa cosa que luego se me olvida, hay un detalle, ya se me olvidó, así que me voy a lo del salto de precio. Pero yo creo que hay que regresar a las causas del no. Es decir, hay mucha gente, la principal preocupación es inseguridad ciudadana, de todos. Sí. De ahí que ya le ganó el empleo adecuado, que era la primera antes de la inseguridad ciudadana. Entonces, la falta de empleo adecuado le preocupa a las personas y por otro lado le dicen, oye, pero yo que tengo empleo adecuado y no me atienden en el IES, claro, me vas a mandar al Ministerio de Salud, que es peor todavía. Claro, entonces, eso es de terror. Fue un error. Es de terror. Entonces, tal vez es un buen mensaje en el sentido de que la población está diciendo, yo no estoy tal vez votando en contra de nadie, estoy diciendo, concéntrate en este tipo de cosas y desconcéntrate del otro, que era lo que tú mencionabas, que era como durante el intervalo, que era un espacio de medio tiempo, vamos a ver qué se resuelve. Entonces tal vez es un llamado a la población a gestionar más esto de aquí en lo micro, porque y ojo, sin desmerecer al presidente en el sentido de que él llegó a un momento de muerte cruzada en que las aguas estaban completamente turbias. Ha tranquilizado eso, ha tranquilizado a los principales opositores a la democracia en general,
y se ha permitido gobernar. Entonces ahora le toca regresar a lo micro que siento que es lo que el elector está pidiendo. A ver, mira, lo que dices en realidad es importante. Yo creo que la gente tiene que entender, porque no, por el hecho de que no haya ganado una propuesta no quiere decir necesariamente que era mala. O sea, por ejemplo, en el pasado no se aprobó el contrato por horas, pero es algo a lo que tarde o temprano tenemos que llegar una vez que entremos en razón, una vez que los ecuatorianos entendamos que para que haya empleo, esa es una de las cosas que hay que resolver, ¿ya? Pero vamos al timing. Mira, este tema de la eliminación del subsidio del gas, correctísima. Algún ruido debió haber dejado, o sea, no es que pasó por ahí y no debió haber influido de alguna forma en. Alguno pudo haber pensado, no, la forma en que resolvió el problema el presidente no era la adecuada, yo quiero más diálogo y no una actitud Solo un paréntesis, fuerte. Las provincias que están vinculadas con la frontera norte y que además fueron parte del tema del paro y demás, el no ganó mucho más largo que en otras. Desde luego. Y más luego, ojalá no me olvide del Tungurahua. Bueno, pero vamos por partes. Mira, el tema del IES, yo creo mal timing el decir que iba a separar tal vez el tema de salud del IES, porque aunque es necesario hacerlo, y hay que explicarle a la ciudadanía por qué hay que hacer ese tipo de reformas, lo cierto es que para aquel que hoy escasamente recibe un servicio malo del IES o tardío, pues de ahí a pasar a manos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador hay una distancia terrible. Pero eso no quiere decir que no era necesario hacer esa corrección. Lo que pasa es que los ecuatorianos acá queremos no negar la realidad, rechazarla y decir, mira, no sé cómo se va a arreglar eso. Eso a mí no me tiene que afectar. Mirarán ustedes a quién le quitan plata, tal vez a los más ricos del país. Endeúdense con quien se les dé la gana, quítenle a ellos, pero a mí me tienes que seguir dando unos servicios que a pesar que no necesariamente esa es la fórmula, sino dame a mí, no me interesa cómo lo hagas, exacto, pero dame a mí. Exactamente, o sea, pero al final es negar la realidad, porque la realidad es que hay que hacer ajustes importantes, porque el IES va a explotar tarde o temprano. Pero con ese tipo de problemas adicionales va a explotar más temprano que tarde. Entonces, al final todos terminarán sin sistema de pensiones y sin una salud adecuada. Mira que viendo el mapa que publica hoy día el Universo con respecto a las preguntas y siguiendo lo que dice Juan Carlos de que la gente sí meditó, este mapa confirma lo que dice Juan Carlos, porque si la gente simplemente repudia, yo voy a las urnas y no importa que lo que me hayas preguntado, o todo sí o todo no, ¿no verdad? Ajá. Y si estoy en descontento con la persona, voto todo no y me voy. Y el mapa demuestra lo contrario, porque en la única provincia donde gana el sí en todas es Tungurahua. Pero en cambio, felicitaciones. Y son las dos en las dos preguntas polarizantes, que digamos que serían las bases y lo de la constituyente, sí, gana el no en todo, menos en Tungurahua. Pero en cambio, las otras preguntas, que como dice Juan Carlos, eran más obvias, como decir, estás en descontento que sigan habiendo tantos asambleístas, en esa pregunta, el número de asambleístas, hay muchas provincias donde gana el sí. Gana en Loja, gana en Azuay, gana en en Pastaza, gana en Napo, en Pichincha, en Pichincha gana esa pregunta, en Chimborazo, en Azuay. Y en el caso de la otra pregunta, de las organizaciones del pago de los fondos, gana en Tungurahua nuevamente, en Pastaza y en Loja. O sea que sí hubo diferenciación en el voto. Sí hubo reflexión, aparentemente. Sí, hay un porcentaje importante de la población que toma decisiones diferentes con respecto a las preguntas y lo podemos también ver en consultas anteriores. O sea, no es de ahora, ya lo vimos en la consulta de Guillermo Lasso, también se dio en la consulta anterior, también hubo ese tipo de comportamientos. De hecho, nota al pie de página, en esta ocasión, por tirar un número, los resultados fueron 40-60, 40 no, 60 sí. En la consulta de Guillermo Lasso fue 55-45. O sea que hoy se ha agravado, digamos, esa posición de no con respecto al pasado en términos generales, lo cual me llamó la atención. ¿Tú ibas a decir algo de Tungurahua? Sí, o sea, fíjate que lo que más me llama la atención del tema de Tungurahua es precisamente el hecho de que aún ahí, donde todo se ganó, cuando le preguntan por una constituyente,
el margen de ganancia es bajísimo. O sea, no sé, me invento, ahorita no me acuerdo, 52-48. Entonces, aún en el lugar o en la provincia en que creo yo la tiene más clara que el resto del país, no le saca una importante ventaja el hecho de necesitamos una constituyente para cambiar las cosas. Ahora, fíjate la reacción del gobierno, ¿no? Agradece sus servicios al Ministerio de Gobierno, a quien era la titular del Ministerio de Gobierno, agradece sus servicios a quien era titular del Ministerio de Desarrollo Humano, agradece sus servicios a quien era titular del Ministerio de Trabajo, agradece sus servicios a quien era titular del Ministerio de Salud Pública, agradece sus servicios al que era titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, agradece sus servicios al titular del Ministerio de Educación, agradece sus servicios a quien era titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Es decir, hay una reacción, el gobierno ha entendido rápido que se requiere un cambio en la ejecución. Más allá de que sabemos que los ministros son los primeros en pagar los platos rotos, de forma... digamos que está bien, ¿no? En términos de vamos a tomar cartas en el asunto, este es un primer mensaje. Ya, digamos que es un... Tal vez no es el... ¡Wow! ¡Qué inicio! Pero es un inicio. ¿Sabes qué? Hay cosas que podemos mejorar y probablemente podamos, teniendo otras personas, pues, iniciar esa caminata de una forma más adecuada. Ahora, hay otra cosa que creo yo que falló en el tema de comunicación y que tal vez sí se vendió bien en este lado de la ecuación, pero no del otro lado. Y es mencionar esto del Nuevo Ecuador. Mira, tal vez acá, del lado de acá, haya gente que diga, bueno, sí, por ahí va caminando la cosa, vemos algunas reformas que son importantes, el tema tal está mejorando, el tema de la eliminación del subsidio al diésel está mejorando, pero para el otro 60%, el Ecuador sigue siendo el mismo. Entonces, yo no digo que el presidente esté haciéndolo todo mal o que está haciendo las cosas mal. Lo que estoy diciendo es que lejos de decir, este es el nuevo Ecuador, lo que debería decir, en nuestro gobierno estamos trabajando para tener un nuevo Ecuador. Ya, hacemos todo lo posible con las dificultades que enfrentamos. Dificultades en términos de recursos. Ustedes saben que hemos afrontado problemas aquí, acá, y nosotros tenemos un compromiso con mejorar aquello. De tal manera que le dices a la gente, toma tiempo, estamos en la vía, pero no le intentas decir a gente que no está recibiendo empleo el día de hoy o un buen servicio de salud o de educación que vive en un nuevo Ecuador, porque no es así. Por último, si estuviésemos ante un boom petrolero en las características que tuvo el prófugo de la justicia, Rafael Correa, y se inyectasen miles de millones de dólares en la economía, sea que se asignen bien o sea que se asignen mal, tú podrías decir, mira, la economía se está reactivando, mira la inversión pública, mira el despilfarro si quieres, pero puedes mirarlo. En este caso, él nos habla de un nuevo Ecuador como si en realidad el Ecuador hubiera cambiado. Y de nuevo, no digo que no se hayan hecho cosas acertadas en este tiempo, y también cosas equívocas, pero lo cierto es que él bien podría decir, estamos trabajando en esto toma tiempo, estamos comprometidos, queremos tener un Ecuador distinto y no vivimos en un nuevo Ecuador, que es como, aquí no pasa nada, los problemas se resolvieron. Y eso no pinta bien para aquel que no tiene trabajo. ¿Ya? Porque aquel que tiene trabajo vive con miedo por temas de inseguridad, pero aquel que no tiene trabajo, de paso, no tiene cómo llevar el pan a su casa. Y eso de ahí, digamos que molesta que te digan que el país ha cambiado, cuando para ti al menos no ha cambiado. Ya la realidad que tenemos en la mano es el hecho de que no va a haber la constituyente. Yo vi un comentario el día domingo del exministro de la Gasca y también del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, diciendo más o menos las mismas palabras en el sentido de que el pueblo dijo que no, ahora sí nos toca con las herramientas que tenemos que avanzar. Y también otro dijo, bueno, ok, como no me dieron las herramientas, en vez de andar en quinta, digamos, para hablar en términos automovilísticos, andaremos en tercera, digamos. Yeah. Entonces hay que ir a otra velocidad, pero el país tiene que seguir avanzando. Ahora la pregunta puntual es, ok, con lo que tienes, que es lo mismo que tenías antes del domingo, ¿cómo avanzar dentro de lo mejor posible, a la mejor velocidad posible? Mira, es cierto que hay muchas cosas que se pueden hacer y siempre hay espacio para mejorar.
y siempre hay reformas que están pendientes. Yo creo, volviendo a la idea de no abrir todos los frentes al mismo tiempo, de que el gobierno debería ir avanzando en un esquema de reformas. Hoy me encargo del tema laboral, en el futuro me encargaré, me invento, del sistema de pensiones. Hoy voy por integrar la banca al Ecuador, pero ir abriendo un frente a la vez. Porque la historia nos muestra que cuando abres varios frentes vas a tener dificultades a la hora de enfrentarlos. Vas a tener a más intereses organizándose al mismo tiempo y uniendo fuerzas de tal manera que son más efectivos en oponer resistencia. Así lo dijo Julio César, divide y vencerás. En este caso es de parcelar los intereses e irlos abordando de uno en uno. Mira que se parceló bien el tema de la eliminación del subsidio y en cierto modo quedaron encajonados el movimiento indígena y algún grupo de resistencia, y no me refiero a los de que se dicen en resistencia, sino de resistencia de intereses o algún sector, a los que digamos, viven de la crisis. Pero el hecho es que se enfrentaron a un problema, tomó tiempo y digamos que se superó con éxito. Y el presidente fue a territorio, fue Imbabura al territorio de ellos y se resolvió, yo creo que favorablemente. Porque podías enfocarte en un problema a la vez, pero en este caso, si abriste todos los frentes al mismo tiempo, luego no vas a tener, digamos, el músculo para poder hacer frente a todos esos intereses con la misma fuerza que si los abarcas de uno en uno. Ahora sí, no quiero olvidarme el tema de esto, porque siento una especie de compromiso. Mira, el tema que hablábamos de ¿cuál es la diferencia entre que te eleven los aranceles y que se emita emisión, digamos, que se emita dinero a través de un banco central que no tenga respaldo? Y esto lo digo también porque en el Ecuador felizmente no tenemos este último elemento, ¿ya? Y es que cuando se elevan artificialmente los aranceles, generas un salto en el nivel de precios que genera una distorsión, que genera un malestar, que genera un poco de, digamos, de encadenamientos que son malos, por decirlo algo. Pero cuando imprimes dinero y este entra al mercado sin que la realidad haya sido afectada, distorsionas el sistema de precios y los precios son aquel indicador que hace que la gente tome decisiones. De tal manera que al alterar todos los indicadores de precios, todo el mundo termina tomando malas decisiones y el resultado es crisis, que fue lo que sucedió en el año 98, año 99 en el Ecuador. Se alteró de tal manera el conjunto de precios relativos a la economía a través de una, digamos, hiperimpresión de dinero. Estábamos en Sucres. Que finalmente, claro, cuando estábamos en Sucres, que finalmente derivó en que tengamos la crisis al final de esa década. Bueno, volviendo al punto. Pero yo solo tengo un paréntesis porque volviendo al tema de Tungurahua y viendo aquí en el detalle que publica El Universo ya por cantones y ligando lo que yo les preguntaba con respecto al tema del problema indígena o el problema más que indígena, lo de Imbabura y lo de los combustibles. Hay cantones y provincias. Tungurahua es una provincia con una población indígena importante. Chimborazo no gana la provincia, pero gana la ciudad de Riobamba. Ganan cantones en Chimborazo como Penipe, que son de alta población indígena. En Loja, bueno, no gana la provincia, pero gana la ciudad de Loja. En Zamora Chinchipe ganan ciertos cantones. Es decir que y en el mismo Tungurahua hay cantones como Patate, Pelileo y demás que también tienen población importante de población indígena. Entonces no hay una línea de decir, no, es que la población indígena se quedó resentida, ni mucho menos. En efecto, lo que pasa, y esto yo lo viví en el pasado, antes yo suponía que los partidarios de Pachacutic actuaban en cierto modo de forma monolítica, y no es así. Dependiendo de qué provincia te encuentres ubicado, los representantes de Pachacutic tienen una idea diferente de cómo resolver las cosas. Están los, digamos, virulentos que siguen a Isa y Vargas y compañía, y hay otros que tienen una visión empresarial. Entonces, por alguna razón, esta segunda generación, digamos, del movimiento indígena, ya son hijos de gente que tiene una visión empresarial diferente. Te digo porque tuve oportunidad de conversar con representantes de Pachacutic en el pasado que me sorprendieron. Yo no sabía que esa era la realidad, y en parte eso explica por qué, no solamente en esta ocasión, sino ya casi de forma sistemática, en esos sectores las votaciones son bastante sensatas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, José. Lamentablemente creo que quedaron algunos temas por conversar. Gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo y también gracias a todos ustedes. Gracias, Juan Carlos. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa.
Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.